En el Palacio Nacional y en el PRM están muy preocupados. Yo les voy a decir más adelante por qué. Y es que se acaban de revelar datos interesantes en esta encuesta RD Elige, que fue a presentar los resultados de algunas preguntas al Sol de la Mañana. Y cuando le llega esta información al presidente de la República, obviamente no le agrada para nada. Empiezan a preocuparse porque, como ustedes saben, el PRM tiene como estrategia principal mantenerse en el poder, no solamente para el 2028, para el 32 y para el 36 y por lo menos 4 periodos más. Recuerden que Hipólito Mejía está insistiendo mucho en que su hija, Carolina Mejía, pueda ser o vaya a ser la presidenta de este país en el 2028, pero también está David Collado, que está haciendo un muy buen trabajo y que está apoyado por uno de los grupos económicos más poderosos de este país, pero también está ahí Eduardo Sanz Lobatón, que tranquilamente, muy discretamente está haciendo muy buen trabajo, y están otros 2 o 3 más líderes del PRM que de alguna manera quieren ser presidentes y que muchos de ellos también están pensando en que si no pueden ir en el 28 van a ir en el 32 y si no van en el 32 van en el 36 porque todavía están muy jóvenes, tienen todavía un futuro político por delante y esto implica que el PRM desarrolle una estrategia a muy largo plazo. Pero este golpe que se le ha dado al presidente con estos números que yo les voy a decir a continuación, le ha dado duro porque en semanas anteriores, recuerden que en una encuesta internacional habían puesto al presidente Luis Abinader dentro de los 3 presidentes mejor valorados en América Latina. Y ahora aquí, en su casa, en el patio, en República Dominicana, pues ha demostrado todo lo contrario. Los números, obviamente. Miren, vean lo que dice el directivo de RD Elige y lo seguimos analizando. El presidente tiene una aprobación de 66.8%, es decir, 67% de aprobación. Si lo comparamos, por ejemplo, con la aprobación que tenía en abril de 2024, hace prácticamente un año, poco menos de un año, son 2,5 puntos menos. En aquel entonces tenía 69.3%, hoy tiene 66.8%, prácticamente un poco más de 1 de cada 3 dominicanos tiene una opinión excelente, es decir, 38% piensan que el presidente Abinader lo está haciendo excelente, contra un 20% que piensa que lo está haciendo pésimo. Entonces, digamos, esos son los extremos, los polos. Estos números que acaban de escuchar no le gustaron para nada al presidente de la República. Como lo dice muy bien el directivo de RD Elige, hace poco menos de un año, el presidente Abinader contaba con números del 69% en aprobación. Ahora tiene un 66.8%. Pareciera que no es nada, pero en política, y más en este tipo de encuestas, que de entrada están a destiempo, falta muchísimo tiempo para que se puedan llevar a cabo las elecciones del 2028. No sé si la ley permite que a estas alturas del tiempo se puedan estar mostrando y hacer este tipo de encuestas. No lo sé, si ustedes lo saben, escríbanmelo aquí abajo, por favor, para poder también interactuar con ustedes. Para mí es muy importante poder saber qué piensan, por eso es que casi en todos los videos les pregunto algo, para incentivarlos a que se expresen, a que opinen, y eso a mí me retroalimenta. Y yo les agradezco profundamente que se tomen su tiempo de escribir, de darle like al video, de compartirlo y de activar la campanita. Sí, pareciera poco 2 puntos porcentuales, pero no lo son, señores, no lo son. Pero es obvio que la sociedad dominicana empiece a tener esta idea o esta percepción de lo que ha estado viniendo haciendo el PRM como partido en el poder y el presidente de la República como el mandatario y todas sus estrategias que ha implementado. Señores, hay muchas situaciones que la sociedad está rechazando del PRM. Ustedes pónganme aquí abajo también, escríbanme qué acciones, qué cosas no apruebas del presidente Luis Abinader y del PRM. Pero para mí, en lo personal,
Hay dos situaciones que están haciendo que el presidente Luis Abinader empiece a descender en esos números. Y tiene que tener mucho cuidado. Si él quiere dejar ese famoso legado que su principal asesor colombiano, Mauricio de Buencochea, se ha encargado de estar implementando, empezó con un documental el año pasado, ustedes recuerdan, pero él quiere que, bueno, que como ya no va a repetir Luis Abinader, lo ha firmado, lo ha asegurado, lo único que le queda es dejar un muy buen legado y pasar como uno de los mejores presidentes de la República Dominicana, pero está muy lejos de eso, lamentablemente. Miren, hay cosas que irritan y que molestan mucho a la sociedad y que muchas veces los partidos políticos que están en el gobierno, los asesores, el mismo presidente, no quieren ver o se hacen de la vista gorda, ignorando que eso deben de ponerle atención y corregirlo. Por ejemplo, hay que reconocer que Danilo Medina dejó al país con luz. Eso hay que reconocerlo, ¿eh? En los dos gobiernos de Danilo Medina se trabajó mucho para que se pudieran estar acabando con los apagones en todo el territorio nacional. Y sí lo consiguió, ¿eh? Sí lo consiguió, seamos sinceros. Y ahora el presidente Luis Abinader, 4 años después de su primer mandato, estamos volviendo a los apagones. Y eso la sociedad dominicana no lo está tolerando, lo está repudiando. Porque tienen como parámetro, como parámetro que el PLD con Danilo Medina había de alguna manera avanzado considerablemente en ese sentido. Entonces, dan su voto de confianza en el 2020 al PRM, al presidente Luis Abinader, para que mejore todavía esa situación, no que la empeore. Y esto es lo que está sucediendo. Los apagones están a la orden del día en todo el territorio nacional y no se ve para cuándo se puedan acabar esta situación. ¿Por qué? Porque aquí viene otra acción que la sociedad dominicana está reprobando y está irritada, muy irritada, porque se han tomado muchos préstamos en los 4 años primeros del presidente. El gobierno que más ha endeudado a la República Dominicana en toda la historia es el gobierno del PRM, el gobierno del presidente Luis Abinader, con más de 50,000 millones de dólares prestados. De esos 50,000 o más, un poco más de 1,200 millones de dólares han sido pedidos, prestados a bancos internacionales, para terminar con los apagones en República Dominicana. Y no es así. Estos préstamos son desde la primera gestión, no es de ahora. El último préstamo para acabar con los apagones, según el presidente, fue la semana pasada, 75 millones más. En total han sido 7 préstamos desde el 2020 a la fecha, que suman más de 1,200 millones de dólares, y los apagones están empeorando. Eso se pregunta a la sociedad, bueno, ¿y dónde está ese dinero que se ha pedido, que es mucho, para acabar con ese problema que ya estaba resuelto desde antes que llegara el presidente Luis Abinader, y seguimos peor? Ese es el problema. Eso es uno de los temas que están irritando a la sociedad y que yo me atrevo a decir que es algo que está haciendo, es un elemento que está haciendo que el presidente Luis Abinader tenga estos números a la baja. Y ellos quizás no se dan cuenta. Bueno, no. Quizá no. Lo saben, pero no tienen idea de cómo la sociedad lo va a reclamar. Y aquí está un pequeño adelanto de cómo la sociedad ya le está diciendo que tienen que corregir eso, porque si no en el 28 el PRM no va para ninguna parte. No importa que sea Carolina, no importa que sea Sanz Lobatón, no importa que sea David Collado. Finalmente la gente tiene en su cabeza que es un candidato del PRM. Aunque en esta misma encuesta, David Collado tiene una preferencia para el 2028. Está por encima de Sanz Lobatón, por encima de Carolina Mejía, por encima de otros más. Pero finalmente David Collado
podría ser, si es que va como candidato a la presidencia, pues finalmente es un candidato del PRM. Y la gente no va a diferenciar entre que si fue Abinader y que ahora es este muchacho más joven que ha venido trabajando muy bien en el Ministerio de Turismo, está pensando en que es el mismo gato pero revolcado porque es del PRM. Y eso es lo que debe de cuidar esa institución si quiere mantenerse en el poder. Pero más allá de eso, lo que tiene que hacer el presidente Luis Abinader es cambiar rápidamente, y no por interés propio, personal de aumentar sus números, sino porque es su obligación y su responsabilidad que el pueblo le ha puesto en sus manos de mejorar todas las condiciones de vida de la sociedad. No puede ser posible que en los 8 años de Danilo Medina se acabaron con los apagones, viene una nueva oportunidad por parte de la sociedad para este partido, por primera vez el PRM llega al poder, aunque haya sido o es un desprendimiento del PRD, pero finalmente es un partido nuevo que llega al poder con un candidato por primera vez. Se le da la oportunidad y empiezan a hacer tollo tras tollo tras tollo. Así pasa con el Ministerio de Obras Públicas, que también la sociedad ve que las obras están mal hechas, mal construidas, los presupuestos altísimos, afectan demasiado a la población cuando hacen una obra, no terminan a tiempo. En fin, muchas situaciones que la sociedad no está aprobando. Y tienen que recordar que todo lo que desarrollan los ministros del presidente, porque es su equipo de trabajo, por algo los nombra él directamente, se supone que el presidente selecciona los mejores individuos para ocupar ese cargo, ¿verdad? Se supone, y uno quiere pensar eso. Y debería de ser así, pero sabemos que hay que cumplir con las cuotas políticas de los partidos aliados, hay que cumplir con las relaciones personales, hay que cumplir con la cuota que tiene Hipólito, porque el dueño de ese partido es Hipólito Mejía y después Luis Abinader. La mitad del gobierno la tiene Hipólito Mejía y la otra mitad la tiene Luis Abinader. Entonces hay que cumplir muchísimas cuotas que no necesariamente el presidente tiene la mejor opción para poner a cierto personaje a dirigir un ministerio. Por ejemplo, también la gente está harta y no quiere ver ahí, por ejemplo, en el Intran, a Morrison, que hizo un fiasco en la CDE. Cuando pasa todo esto del Intran con Hugo Veras, también la sociedad se irritó, se molestó, porque sabían que era más de lo mismo. Poner a un muchachito que solamente lo único que sabe hacer es hablar de carros y tener un programa de televisión, pensando en que porque habla de carros, porque sabe de automóviles, iba a poder saber dirigir el Intran. No, ahí se equivoca el presidente. Y aunque el presidente no es responsable de los actos que haga un ministro o un director general en una institución, finalmente sí es la responsabilidad de él porque él eligió mal. Y ese tipo de cosas lo está castigando ahora la sociedad con estos números. Lo mismo pasa con Celso Marrancini, la sociedad no quiere a ese señor ahí. Siempre ha sido premiado, esos Marrancini están en todos lados. Y vienen desde el PLD también. Saben que están haciendo un tollo y el presidente lo tiene ahí. Y la sociedad no lo quiere a él. Y así te vas dando cuenta que si el presidente no cuida a sus ministros y no hace que el tren gubernamental, que las instituciones funcionen correctamente, con honestidad, con transparencia, con eficacia, para poder resolver lo más pronto posible los problemas, el PRM va a bajar esa aprobación. El presidente va a bajar también. Porque la sociedad no es tonta, porque la sociedad ve que esto no evoluciona, que esto no cambia. Ustedes salgan a la calle y siempre dicen lo mismo, esto es peor que el PLD. O nosotros salimos del PLD para buscar una opción nueva y estos salieron igual o peor.
Yo he escuchado a gente decir, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Miembros del PRM, diputados, síndicos, etcétera, involucrados en cosas mal hechas. Ahí está un exdiputado de Estados Unidos preso, confeso que él se dedicaba a transportar y a traer de esas sustancias que le hacen daño al cuerpo. Y ese Miguel, que le daba dinero a la campaña del presidente, y así muchos más. Y esto hace, obviamente, que la sociedad pueda mostrar rechazo. Miren, por ejemplo, dice aquí, RD Elige revela que el ministro de Turismo, David Collado, se posiciona como la figura política mejor valorada después del presidente Luis Abinader. Oigan bien esto, se los voy a repetir. La encuesta RD Elige revela que el ministro de Turismo, David Collado, se posiciona como la figura política más valorada después del presidente Luis Abinader, con un 62.3% de la aprobación. En el estudio realizado entre 10 y el 15 de febrero de 2025, se consultó a 2.752 dominicanos mayores de edad, y esta encuesta tiene un margen de error de 3.2%. Pero ahí está, ¿no? Cuando la sociedad percibe, se da cuenta que el ministro de tal institución está trabajando correctamente, se está concentrado en su trabajo, y que sus declaraciones, cuando le preguntan que usted va a postularse para presidente, y es muy tajante, dice, no me hablen a mí de eso, yo no quiero hablar de eso, yo estoy concentrado en el ministerio, en hacer un muy buen trabajo, posicionar el turismo en este país, y ya después veremos. Yo quiero concentrarme y no estoy distraído en eso. Esos son cosas, son elementos que la sociedad aprueba, y que cuando le hacen una pregunta como esta, pues obviamente dan su voto de confianza a un ministro como este. Y no estoy defendiendo a David Collado, que quede claro, pero aquí hay números y estoy dando mis explicaciones y mis argumentos del por qué el presidente Luis Abinader está bajando en popularidad, y son 2 puntos porcentuales, que son muchos, señores, son muchos, y que si sigue cometiendo error tras error, se lo va a cobrar muy caro la sociedad. Van a llegar a la mitad del 28 y el presidente va a estar en el piso, y el PRM va a estar en el piso. Entonces, miren, dice, si las elecciones fueran hoy, el 40% de los encuestados, el 40%, el 40 de 1,700 y pico que yo les dije, ¿verdad? Solamente el 40 votarían por el PRM, no importa el candidato. Era lo que yo les decía hace rato. El 40% es insuficiente. Si el PRM como partido tuviera una buena percepción en la sociedad, aquí habría más del 60%. No importaría quién fuera el candidato. Le están preguntando por el partido. Entonces, eso también es preocupante para ellos. Por eso es que les está molestando mucho y les está irritando. Y para cerrar este corte, este video, que viene lo más importante y lo que me llamó muchísimo la atención. Por eso Leonel Fernández y Omar Fernández están en la portada de este video. Porque dice el director ejecutivo de la empresa RD Elige, bueno, que es Investigaciones Digitales, Aldo Campuzano, aseguró que esta encuesta arrojó que Omar Fernández es el opositor mejor valorado en la lista de 50, ¿verdad? 50 opositores que hay dentro de la República Dominicana, es el mejor valorado. Está haciendo su trabajo ese muchacho, está haciendo muy bien su trabajo. No es que sea un fenómeno político, como muchos pseudoperiodistas y comentaristas les quieren vender. No, no es un fenómeno político Omar Fernández. Sí, es un joven muy talentoso, es un joven que tiene mucho futuro político, que está estudiado, que está preparado, que sabe hablar, que tiene muy claro lo que quiere para la República Dominicana, que sus propuestas, te gusten o no, son muy concretas. Él tiene su propio espacio, pero no es un fenómeno político, porque él surge de la estructura de su papá.
surge de la estructura de la fuerza del pueblo, y eso no es ser un fenómeno político, porque ya tenía todo puesto en la mesa. Fenómeno político es que tú no tengas el apoyo de una infraestructura, de una estructura como la que tiene Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, a que tú solito abras camino con tu propio talento, con tu carisma, con tu decisión, con tu honradez, que va a comprar la sociedad. Eso no es lo mismo, eso sí sería un fenómeno político. Que él no hubiera tenido ninguna estructura a su disposición, que él hubiera empezado solo y que ahora tuviera esta aceptación de popularidad. Por eso para mí no es ningún fenómeno político, solamente le reconozco el talento y la capacidad que tiene. Ahora, tiene una tarea por delante como senador. Tiene una tarea que yo siempre he dicho aquí, muy fuerte, y es la de quitarse la sombra de su papá. Ser Omar Fernández, no ser Omar el hijo de Leonel. Esa labor es muy fuerte para él y tiene que trabajar mucho porque tiene que deslindarse por completo del papá. Ahora bien, Omar Fernández no tiene la culpa de lo que el papá hizo en 3 años. Omar Fernández no tiene la culpa de esa alta rechazo que tiene Leonel Fernández porque tiene un 60%, ¿verdad? Ustedes recuerdan. Lo que hizo el papá, lo hizo el papá y no tiene por qué pagarlo el hijo. Pero en una sociedad prejuiciosa como esta, como es hijo de gato ratón o algo así dice el dicho, ¿no? Hijo de tigre pintito es lo mismo. Lo ven así, pero no. Hay que darle la oportunidad a Omar Fernández. Omar no tiene la culpa de todo lo malo que pudo haber hecho su papá y de lo que dejó de hacer para beneficiar a la República Dominicana, pero lamentablemente su papá y la sombra está ahí. En la medida que Omar Fernández se quite esa sombra y siga trabajando, siga siendo una oposición veraz, contundente, fuerte, sólida y que demuestre que la juventud puede tener el cambio de este país, va a seguir aumentando la popularidad de este Omar Fernández. Yo no descarto que en algún momento determinado pueda ser presidente de este país, no en el 28, le falta mucho Omar. Tiene que pasar este proceso de ser senador, pasar como uno de los mejores senadores de la historia de este país, con propuestas aprobadas, no solamente proponer y que nadie vote por ellas, porque de nada sirve, no eres exitoso si tú desarrollas, escribes 1000 propuestas para el cambio de esta sociedad, pero que no te las aprueben, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, porque así son los senadores, por más poderosos que sean. Por eso los senadores tienen que trabajar en conjunto, y por eso he dicho, cuando la fuerza del pueblo solamente tiene un senador, y la mayoría la tiene el PRM y también en la Cámara de Diputados, difícilmente puedes trascender, porque todo lo que propongas te lo van a declinar los que están en el partido del gobierno, porque esa es la idea. Así que ahí están los números que tienen preocupados al PRM y al Palacio Nacional. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.